Bueno, muchas gracias a la EPEF, a María Jesús y a otras personas que han contactado conmigo y con nuestro grupo. Y gracias por dejarnos estar aquí y compartir un poquito y mejorar ese intercambio necesario entre las tres patas de lo que necesitamos. Uno, asistencia clínica, médicos y otros profesionales sanitarios, pacientes, que nos habéis de estar empujando, y los investigadores. A veces compartimos sombrero, ¿no? Nos quitamos el sombrero, hacemos de médico y a veces de investigadores, pero otras veces solo de investigadores, y que necesitamos avanzar en paralelo. Bien, sí, y un poquito recogiendo cosas que he ido oyendo durante la sesión de esta mañana. Presentaros yo, bueno, lidero y participo en un grupo que se llama de Neuroplasticidad y Regeneración. Yo creo que no vais a ver el verdecito, pero lo voy a seguir intentando por defecto. Donde trabajamos en varias líneas en paralelo, ¿vale? Varios investigadores, en la cual eso nos permite enriquecernos de otras líneas de trabajo. Por ejemplo, tengo amplia experiencia con lesiones de nervios periféricos para promover la regeneración de los axones. Es un modelo donde conocemos muchas cosas de lo que hoy ha comentado en parte el profesor Fink, de la degeneración valeriana. El modelo para estudiar degeneración es la lesión de nervio periférico, ese es el histórico, es donde Waller describió la degeneración. Y regeneración, trabajamos en lesiones de médula espinal, que también Sean Fink nos ha explicado cómo puede haber mucho conocimiento que de las lesiones traumáticas podamos usar para otras patologías que afectan a las vías medulares. Y en los años más, la última década, nos hemos dirigido bastante a enfermedades de motoneuronas. Y os voy a presentar un poquito las motoneuronas, que de paso nos puede ayudar a entender eso, qué es un axón, qué es el soma neuronal, etcétera, con este dibujito. Motoneuronas son las neuronas destinadas a servir de control del motor, ¿de acuerdo? El motor son nuestros músculos. Nuestros músculos nos permiten realizar movimientos al contraerlos, pero el músculo solo nunca se contrae. Necesita que alguien le dé las órdenes para contraerse. Ese alguien es la motoneurona. ¿Qué motoneurona? La motoneurona que decimos inferior o espinal, que también habéis oído hablar. ¿Dónde está? Pues por aquí, todo a lo largo de la médula espinal. Y de ahí estas motoneuronas van a enviar sus axones que salen por las raíces, ¿eh? Cuando alguien le dé una raíz, un L4, etcétera, es que se está comprimiendo esas raíces a ese nivel y que van a inervar los músculos periféricos, ¿vale? Eso en todo lo largo del cuerpo. Pero a su vez estas motoneuronas espinales no hacen nada voluntariamente, sino para que les demos las órdenes cuando queremos disparar un movimiento, flexionar el dedo o cualquier otro, necesitamos a la motoneurona de arriba, la motoneurona superior, cortical, que tenemos aquí en el córtex cerebral. Esta es la que recibe el pensamiento voluntario y envía impulsos eléctricos que viajan por estos axones, que serían representados por el dibujito por estas líneas, a conectar con las motoneuronas espinales, sea las que controlan la musculatura de los brazos o de las piernas. Entonces estas se excitarán, enviarán su excitación por este axón que va por los nervios periféricos a excitar el músculo y este se contrae. Todo esto funcionando perfecto nos da una capacidad motora increíble. ¿De acuerdo? Cuando alguna cosa de esta falla empezamos a tener problemas de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces hay enfermedades distintas que van a afectar a motoneuronas superiores, motoneuronas inferiores o a las dos. Y ahí tenemos una variedad de patologías, esta pues la podemos saltar, que decimos de degeneración de motoneuronas. Voy a generalizarlo. Porque cuando uno dice enfermedades de motoneuronas, solemos poner solo una cajita de algunas, ¿vale? Pero tenemos otras causas adquiridas, hereditarias o traumáticas, donde las motoneuronas, las dos o una de ellas, es especialmente vulnerable. Y eso nos determina que si se mueren o parecen muchas de ellas, vamos a tener un déficit determinado, ¿de acuerdo? Y entonces se habla de estos déficits, que a veces no son únicos. El Dr. Fink también nos ha señalado que muchas paraparesias espásticas familiares hay sintomatología sensorial y hay alteraciones patológicas de la vía sensorial, pero no son tan importantes, entonces es más motora. En la ELA, que comentaremos ahora, también hay síntomas sensoriales y de alteraciones cognitivas y de otro tipo, pero es más marcado el déficit motor, ¿vale? La gente deja de caminar, no se puede mover y se mueren de parálisis respiratoria en buena parte. Entonces, ¿qué enfermedades o qué causas donde las motoneuronas son especialmente atacadas podemos distinguir? Algunas hereditarias, la atrofia muscular espinal, Miguel Chillón acaba de mencionarla, afecta a niños o
gente en primeras infancias, devastadora. Fundamentalmente se les mueren las motoneuronas espinales, la de abajo, las paraparesis plásticas familiares, donde predominantemente se muere antes o sufre antes la vía superior, la del córtex y ese axón, pero que también sabemos, y antes se ha comentado también, que la espinal también sufre y también está pereciendo en muchos casos. Enfermedades adquiridas, la esclerosis lateral amiotrófica, que ahora os detallo un poquito más, o la poliomielitis, ¿no? La enfermedad vírica, que parecía que ya se había extinguido, pero vamos a volver a tener, estamos volviendo a tener algunos casos en Occidente. Y luego también hacer notar que lesiones traumáticas de la médula espinal, y me ha gustado mucho las referencias que he hecho en varios puntos, que a lo mejor no habéis podido seguir exactamente, cuando va la cicatriz glial en las lesiones medulares. Bueno, la lesión medular traumática causa una muerte de muchas neuronas, no únicamente las que reciben el impacto, sino muchas más arriba y más abajo, por una serie de razones y de mecanismos. Lo vuelvo a montar, que no se me enfade el técnico. Por una serie de mecanismos que son nocivos para las neuronas y que comparten otras de estas enfermedades adquiridas o hereditarias, donde también ocurre. Y las lesiones de raíces, avulsiones, raíces de plexo de raíces, causan una muerte brutal de neuronas motoras y sensoriales, ¿vale? La gente que queda con un plexo y que las neuronas se le mueren, nunca va a poder recuperar nada. Entonces, todos estos son modelos que son utilizables y que además nos ayudan a ganar conocimientos. Si no hay tanta investigación en modelos de PEP, pero podemos saber mucha cosa de estos otros modelos y que nos van a ayudar a avanzar más rápido, a poder. Entonces, yo os voy a explicar un poquito la historia reciente que tenemos, centrada sobre todo en la enfermedad más prototípica de motoneuronas, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa donde se pierden motoneuronas espinales, pero también las corticales, en los casos más típicos de enfermedad, con lo cual afecta a las dos. Por lo tanto, hay mucha cosa en común con la causalogía, con los déficits que aparecen en las PEPs. Y resulta en parálisis progresiva generalizada, con un curso muy malo, fatal. Hay casos que pueden persistir 20, 30 años. Stephen Hawking, ¿no? Lo habréis visto, ¿no? Que vivió 30, 40 años con un físico muy deplorable, pero con una mente aún preclara, pero la mayoría en 2, 5 años perecen por falta de movimiento, insuficiencias respiratorias, infecciones, etc. Ya sabéis que no hay tratamiento efectivo, hay un par de fármacos, Riluzol, Evaradone. Ahora se acaba de aprobar otro ahora en la FDA, pero aún no se ha empezado a comercializar, de hecho. Pero todos ellos, como mucho, pueden aumentar unos meses la supervivencia de los pacientes, no mucho más allá. Bien, entonces tenemos un gran problema aquí. ELA podemos dividir en dos grandes familias. Una, las que decimos familiares, hereditarias, donde hay algunos genes, y ahí tenemos 100 y pico genes descritos, que en distintas familias, en distintos casos, causan un cuadro parecido a la ELA. De una situación muy parecida a esa diversidad de causas génicas de la PEP. Pero la mayoría, 90-95% de los casos de ELA son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos la causa, que aparecen, que no se sigue la pista de encontrar un defecto genético, que no hay nadie más en la familia. ¿Puede haber una causa genética? Seguro que puede haber alteraciones genéticas, pero hay otras razones, ¿de acuerdo? Y esa es la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar. Pero basado en que hay casos genéticos, y un poquito siguiendo la pista de mí, nos iba muy bien que Miguel haya explicado primero su historia, porque así yo puedo aprovechar parte de lo que ha mencionado. A partir de ese conocimiento de cuando se describió la primera mutación genética relacionada con la ELA, porque afectaba al gen que traduce por una enzima que es la superóxido dismutasa 1, la SOT1, ¿vale? Una enzima que necesitamos para el metabolismo oxidativo en todas nuestras células, etc. Entonces, sabiendo que había pacientes familiares con ese, pues un investigador, Werner, empezó a modificar, alterar ese gen en ratones. Alterando el gen de los ratones no les pasaba nada. Hasta que se consiguió coger el gen del humano, de un paciente, y meterle ese gen humano al ratón. Entonces, eso hace que ese gen que causaba la enfermedad en el humano también cause una enfermedad muy parecida en el ratón. ¿De acuerdo? Porque genera un efecto tóxico interno, una ganancia, que determina eso. Y utilizando esta diapositiva de un esquema de una revisión de Turner y Talbot, entonces podéis ver que realmente reproduce mucho el proceso de la ELA. ¿Vale? Es un ratón que cuando es joven es absolutamente normal,
¿Ves? Es igual que sus hermanos que no tienen esa mutación, hasta que llega, pues eso, final de la adolescencia, adulto joven, cuando suele empezar la ELA, y entonces, pues aproximadamente hacia los 4 meses, 3 meses, entre 3 y 4 meses, empieza a caminar mal. En la prueba del rotarrot, que ya os han comentado, que es muy típica para estos procesos, cae rápidamente. Cae rápidamente, empieza a no poder mover las piernas por reflejo y suele morir aproximadamente a las 16 semanas, a las 20 semanas de vida, ¿no? Aproximadamente entre 5 y 6 meses el ratoncito muere, ¿vale? Es decir, un poquito ese curso dramático, muy rápido que hay en los pacientes. Y gracias a que hay este modelo, claro, podemos obtener muestras, podemos hacer muchos de estos estudios moleculares, etcétera, en cultivos, que no se pueden hacer con pacientes, porque no podemos sacar las médulas espinales de los pacientes cuando llevan un año de progresión para ver qué pasa a sus motoneuronas, pero sí del modelo animal, porque por eso lo hemos creado, ¿no? Entonces, gracias a eso sabemos muchísimas cosas del proceso celular que ocurre, que hay neuronas que se mueren rápidamente, pero que hay las células gliales que también se activan de una manera no normal, y hay muchos aspectos moleculares que empiezan a evolucionar mucho antes, cuando este ratoncito tiene 30 días, ¿vale? Un mes o 2 meses ya hay alteraciones moleculares y celulares. Claro, el ratón es fácil, porque sabemos que todos estos ratones SOTU1, transgénicos, van a producir la enfermedad, y es muy fácil, ya lo sabemos que lo tienen. Lo que no sabemos es, en los pacientes esporádicos, quién lo va a tener o quién lo va a tener, qué marcador vamos a utilizar. Pero gracias a este modelo hemos podido avanzar muchísimo en este proceso de buscar cosas nuevas y mayor conocimiento en la enfermedad. Entonces, tenía otra diapositiva, la he quitado y luego me ha sabido mal, porque cuando se ha preguntado antes lo de biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores, que ya se ha descrito antes, algún aspecto que nos permite marcar la enfermedad y estudiar si mejora o empeora. Entonces, hay muchos marcadores, se ha citado antes, moleculares, análisis, que es lo que la mayoría del mundo hoy en día, muy mediatizado por la biología molecular, busca. Nosotros, como somos neurólogo y neurofisiólogo, pues yo busqué otros marcadores que a mí me son más útiles. Entonces, nuestros marcadores son estudios electrofisiológicos, como lo que algunos de los pacientes habéis sufrido, test de conducción nerviosa, electromiografía. Pues eso yo lo hago en ratoncitos, incluso en ratoncitos de 1 semana de vida se pueden hacer. Entonces, fijaros que en estos ratones SOT hicimos una caracterización muy profunda cuando empezamos a trabajar con Renzo Mancuso, un doctorando excelente, y bueno, pudimos ver que estos potenciales, estimulamos un nervio ciático y registramos los potenciales en músculos de las piernas, el tibial anterior, los de los pies, y sacamos estos potenciales. Podéis ver en un control estos potenciales de estos dos músculos, tibial anterior y los del pie, y que a las 12 semanas, tan solo, por ejemplo, 3 meses, pues los potenciales son solamente 1/3 de los normales, y con más tiempo bajan aún más. Entonces, siguiéndolos cada 2 semanas, o cada semana si hace falta, porque son test que no matamos al animalito, simplemente una anestesia leve, hacemos el test, y la semana que viene pueden volver al laboratorio a ser testados. Fijaros que encontramos que podemos detectar alteraciones muy rápidamente y progresivas en el tiempo. Es más, como en el modelo de ELA hay también afectación de motoneurona superior, muy relevante el tema para las PEPs, también testamos en estos animalitos cómo estaba la de arriba. ¿Cómo lo hacemos? También se ha comentado antes, comentado Josep Gámez, potenciales evocados, motores. Estimulamos ahora en el cráneo, aquí, estas neuronas de aquí arriba. En el ratón, si se puede anestesiar, se puede hacer eléctricamente, que es mucho más fácil que con una corriente magnética, y registramos aquí en los musculitos de la pata. Quiere decir que la primera neurona la hemos de excitar, ha de conducir impulsos, ha de excitar la segunda al músculo. Estudiamos toda la vida, ¿vale? Si estudiamos la segunda neurona solo, la diferencia nos da si la primera está bien. Pues fijaos lo mismo, los potenciales evocados que obteníamos bajaban de amplitud en estos animales claramente, con una secuencia un poco menos rápido que los de la neurona de abajo. Pero fue el primer trabajo que ha descrito afectación funcional de la motoneurona superior en estos modelos de ratones. Hasta entonces nadie lo había probado. Y esto, en comparación con lo que se hace mucho más, que es pruebas de locomoción, el rotarrot y otras, que nos permite que electrofisiológicamente nosotros podemos diagnosticar estos animalitos mucho antes. Hacemos un test de electromiografía, test de conducción a las 8 semanas y ya está claramente alterado, cuando no es hasta las 13 semanas que el rotarrot, por ejemplo, baja. Y
Y así, cuando nos llegan animalitos al laboratorio, hacemos unas pruebas, si puede ser a las 8 semanas. Si los potenciales nos dan bien, pues vamos a ver si el genotipo del animalito es cierto, porque a veces el que nos dice que es un SOT enfermo y es un control se equivoca. Nos han cambiado la jaula. Más de una vez nos ha pasado. Los podemos diagnosticar. Decimos, no, este no le toca a este grupo, este le toca al otro. Bien. Histológicamente, claro, esto lo podemos hacer en los animalitos, que sacrificarlos y hacer tinciones, histología, a distintos intervalos. Aquí tenéis, esto es una media médula espinal, ¿de acuerdo? El asta anterior, donde están todas esas motoneuronas espinales que van a enviar los axones para inervar nuestra musculatura, y claramente podéis ver como hay muchas de estas neuronas gordotas y bien teñidas, aquí en el wild type, que es un animal normal, y cómo pues a las 12 semanas se pierden en el animal sub-1 y las 16 quedan muy poquitas, ¿no? Y se pueden cuantificar y ver. De interés que la pérdida de las motoneuronas cuando desaparecen es más tarde que cuando nosotros vemos electrofisiológicamente que el animal está mal. Primero se pierde, ¿vale?, la inervación del músculo, se va perdiendo esa inervación y sube para arriba la pérdida de axones y es que la neurona, desaparece el cuerpo de la neurona también. Y esto explica ese proceso de axonopatía que también se ha comentado y que se sospecha que en el caso de la P fundamentalmente ocurre en los axones de la médula espinal, que también ocurriría en estos animales, pero antes ocurre la de la motoneurona inferior. ¿Vale? Estudiando estos animalitos, nuestro laboratorio y muchos otros han descrito muchas alteraciones básicas. Por ejemplo, aumento de estrés oxidativo, que ahorita se va a hablar, problemas con las mitocondrias, problemas con el estrés de retículo, excitotoxicidad, exceso de glutamato y de calcio, proteínas que se plegan mal y hacen acúmulos. Se han ido enseñando diapositivas hoy por aquí, todas estas cosas. Sabemos que en estos animalitos todo esto está alterado. No hay uno solo de estos mecanismos, porque si todo fuera uno de estos mecanismos, la solución estaría ya. La desgracia es que tenemos más de una docena de mecanismos. Hay defectos en transporte axonal que cambian en la y curiosamente, cuando hoy John Fink presentaba eso y en alguna de sus revisiones que he mirado estos días recientes, en la PEF se encuentran con distintas mutaciones en estudios que se han hecho, prácticamente todas estas alteraciones ocurren en las neuronas de situaciones de PEF, igual que ocurren en las neuronas de ELA, ¿vale?, el modelo de ELA. Por tanto, hay mucho paralelismo entre estos mecanismos, entre un tipo de patología y otro. Entonces, si fueras un solo mecanismo, si es solamente estrés oxidativo, tenemos muchos antioxidantes. Si es solamente estrés de retículo, tenemos otros fármacos para poder curarlo. Cuando son tantas cosas, ¿por qué fracasan casi todas las terapias que estamos ensayando en el laboratorio? Porque van a un mecanismo de estos. Y si hay 10 mecanismos corriendo, matando a la neurona, arreglamos una, pero no arreglamos los otros 9. Con lo cual, el éxito es malo. Por eso, ya desde hace años, nosotros y muchos otros apuntamos a terapias que sean multidiana, que actúen sobre varios mecanismos, o bien combinaciones de varios fármacos, de varias terapias que toquen varios de esos mecanismos. Eso complica el mundo y complica la vida, porque si hay que hacer un ensayo por un compuesto, ahora imaginar si hay que hacerlos de 2, o de 3, o de 4, ¿vale? Eso complica las variaciones y la cantidad de estudios que hemos de hacer a nivel de laboratorio. Una de esas opciones de hacer estrategias protectoras multidiana pasaría por utilizar factores neurotróficos. Factores tróficos habrán sonado también en lenguaje habitual. Los factores neurotróficos sabemos que promueven la supervivencia neuronal, son fundamentales en el desarrollo. Si las neuronas no adquieren suficientes factores neurotróficos de distintos tipos, no sobreviven en el embrión y no extienden sus axones y no conectan con el músculo, con la piel, o allá donde hayan de conectar por el desarrollo. Pero luego, en el individuo adulto, continúa teniendo una necesidad de tener un cierto aporte de esos factores tróficos para estar, creo yo, contenta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esas neuronas motoras, esos axones que llegan al músculo, captan en el músculo determinados factores neurotróficos. Los transportan al soma, y el soma recibe esos caramelitos, y dice, ¡ay! Mi axón está bien allí, voy a mantenerlo todo bien. ¿Vale? Eso permite un buen funcionamiento neuronal. Cuando falla ese aporte neurotrófico, la neurona empieza a sufrir, a buscar cambios o a perder esa conexión en la periferia. ¿De acuerdo?
En el modelo de motoneuronas se habían usado, por otra parte de otros autores, distintos factores neurotróficos para intentar corregir y proteger a las motoneuronas. IGF-1 fue uno de los más notables, que incluso se habló de llegar al ensayo clínico, y otros, ¿de acuerdo? Ahora bien, el aporte sistémico a todo el organismo de una gran cantidad de factores neurotróficos tiene efectos secundarios, a menudo. Ha habido algunos ensayos clínicos hechos, por ejemplo, en neuropatía diabética, administrando NGF, que se tuvo que suprimir al inicio del ensayo en humanos, porque los pacientes no aguantaban las molestias y los dolores que generaba. Es decir, la administración sistémica de una proteína con múltiples posibles efectos no parece una estrategia razonable que vaya a llegar a la clínica. En cambio, nosotros nos planteamos la posibilidad de meter esos factores neurotróficos, pero en determinada diana, específicamente en el órgano donde a nosotros nos va a interesar que se mueva, ¿vale? Y ese órgano son neuronas y los músculos, ¿vale? Terapia génica que usamos, aprovechamos que estamos muy cerca de este trabajo con Miguel Chillón y Asunción Bosch, y bueno, todos estos trabajos a partir de ahora que comentaré lo hemos hecho en colaboración con ellos. Un vector adenosociado, una AV, que expresara cosas que a nosotros nos interesaran. La primera que nos interesó es la neuroregulina 1. ¿Y por qué has usado esta? Pues porque leí y habíamos investigado en otros modelos que mejoraba la regeneración. Podía ayudar a los axones cuando sufren una lesión periférica, cuando tenemos un corte en el nervio, para que vuelvan a crecer, para esa regeneración. Y porque era importante también el mantenimiento de esta cosa que hay aquí. Esta cosa que hay aquí es una microfotografía de una sinapsis, de una conexión del axón motor, que sería esta bolita de aquí, ¿vale?, con una célula muscular, ¿vale? Esto le llamamos la unión neuromuscular. Es a través de la cual la neurona, cuando llega, le dice al músculo, che, te has de excitar. El músculo se excita y eso lo trae. Pues esta neuroregulina 1 es fundamental para mantener estas conexiones, ¿vale?, incluida la célula de Schwann terminal que está aquí como rodeando esto y vigilando que esto se mantenga en su sitio. Entonces pensamos que si poníamos este factor, mantendríamos las conexiones que antes en una microfotografía os enseñó que se pierden, los axones se pierden al contacto con el músculo, lo mantendríamos. Y si manteníamos ese contacto, la neurona estaría más feliz y viviría más tiempo. Entonces, lo primero que hicimos es inyectar un vector de estos, expresando que promoviera la secreción de neuroregulina en un músculo gastrocnemia, los gemelos de aquí, de un ratoncito. Y de nuevo, Renzo Mancuso, en este trabajo muy bonito, demostró la prueba de concepto fácil. En este músculo, solo en el gastrocnemio, fijaros que la amplitud del potencial de esos que os enseñaba antes electrofisiológicos en rojo se mantenía a lo largo de 8 semanas después de la inyección, en contra de los controles que bajaban mucho. Era tan específico que se mantenía en este que habíamos inyectado, pero cuando ensayábamos este otro, el de aquí delante, el tibial anterior, y podéis imaginar que en el ratoncito la distancia es menos de 1 centímetro entre los dos músculos, ese otro músculo no percibía ninguna mejora. Es decir, éramos capaces de modificar algo localmente en ese músculo, en los axones que conectaban a ese músculo. Evidentemente el número de motoneuronas globales no se alteraba porque esas representan muy poquitas respecto al total, pero vimos que las conexiones con el músculo, estas sinapsis neuromusculares, se mantenían en el músculo que habíamos inyectado en la neuroglobulina, el vector viral con neuroglobulina. Eso es el control. Con lo cual fue por primera vez en la literatura una descripción de que podemos recuperar funcionalmente cosas perdidas. No solamente parar y que degeneremos más poco a poco, sino ser capaces de mantener y regenerar y recuperar esas conexiones de las motoneuronas. Pero como un músculo no sirve, tampoco nos sirve intentar pinchar 300 músculos en nuestro organismo, porque eso es poco viable. Se había intentado 10, 8 músculos en un ratón, pero eso es muy complicado. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues vamos a ver si podemos meter un vector que inyectable vía endovenosa, puede ir a todo el organismo, pero que solamente se metan los músculos a hacer efecto. Y eso es lo que se consiguió con una de estos vectores virales, en los cuales, además de meter la parte para inducir la expresión de neuroglobulina, se ponía un promotor. Un promotor que es la desmina, que solamente se expresa en músculo estriado, quiere decir músculo esquelético y corazón. Entonces, solamente si esa célula tiene desmina, el vector se integra y produce neuroglobulina.
En las células de la piel, las del hígado y tal, como no tienen desmina, ese vector ahí no hace nada. Entonces se inyectó esto, marcado con luciferase, y podéis ver cómo en estos ratoncitos la inyección marcó muchos músculos, mucha parte del organismo azul después de una inyección única por la vena de la cola, demostrando que podíamos afectar a bastante musculatura del organismo con una sola inyección a través de vena. ¿De acuerdo? Bueno, hicimos esta inyección a las 7-8 semanas y seguimos los animalitos hasta las 16 semanas, testándolos seriadamente, y vimos que, en efecto, en azul ahora, los animalitos con esta inyección mejoraban, la evolución de sus potenciales se mantenía mejor, caminaban más tiempo en el rot-a-rot, iniciaban los déficits 3 o 4 semanas más tarde. ¿Lo habíamos curado? No, lo habíamos mejorado. Ya sabemos que no vamos a curar la ELA porque no sabemos la causa. Y tampoco perseguimos la causa de estos animalitos. No les vamos a curar el SUT1, porque queremos algo que sirva para todos los pacientes de ELA, no solamente para los SUT1, ¿de acuerdo? Entonces podemos mejorar. Y fijaros también, interesante, los potenciales evocados, cómo está la neurona de arriba, la cortical, también mejoraban claramente. ¿Vale? De manera que el efecto podía ser, había ido de músculo a primera motoneurona y a la segunda, y toda esta línea importante de mantenimiento funcional. Datos de machos, que también siempre estudiamos por separado machos y hembras, porque también lo ha mostrado Miguel, en estos trastornos no son equivalentes. ¿Vale? Los machos suelen tener afectación más severa y más difícil de revertir. Bien, y cuando hicimos la histología, pues fijaros, doble número de motoneuronas teníamos en la médula espinal. Habíamos preservado, no todas, pero sí el doble de número de motoneuronas al cabo de 16 semanas. Y la reactividad glial, que antes se ha comentado, fenómeno inflamatorio en la médula, había bajado muchísimo en consecuencia. Vale. En conclusión, un overview. Al aumentar la expresión de neuroglobulina en el músculo, estas células hacen como de bomba, ¿ves? Van produciendo neuroglobulina y la van pasando. Esas las cogen las células de Schwann que me esto y que ayudan a mantener la conexión. La coge la motoneurona, la transporta por el axón, la lleva al soma, el soma está más contento, su metabolismo mejora. Distintos estudios moleculares que nos enseñaban muestran que mejora el funcionamiento de la célula, aumenta por tanto su supervivencia, y luego hay también un crosstalk, un comentario, una interacción con las células de microglía inflamatorias de la médula espinal para que éstas también se comporten mejor. Porque en otras instituciones, en el modelo de SOT y en otros, estas células hacen efectos nocivos con las motoneuronas. Ayudan a matar las motoneuronas en contra de protegerlas. ¿De acuerdo? Entonces todo esto pues daba una foto pues, muy interesante de múltiples efectos con una sola terapia génica con un factor. ¿Es el único factor? Pues vamos a probar algún otro. Otro que prometí mucho es el GDNF. ¿Vale? El GDNF se ha visto en estudios paralelos, en otros modelos in vivo e in vitro, que protege a las neuronas, a las motoneuronas, también de manera muy relevante a las neuronas dopaminérgicas, que son las afectadas en la enfermedad de Parkinson. Se está usando el GDNF para tratamientos al Parkinson, experimentales. Hicimos lo mismo, el mismo constructo, pero ahora en vez de expresar neuroglobulina vamos a expresar GDNF, a ver si este da más efecto o no. Bueno, hicimos el mismo estudio, aquí podéis ver simplemente como cuando sacamos el músculo unas semanas después de la inyección, realmente vemos que está produciendo mucho GDNF, ¿vale? Que realmente aquello sigue activo, aunque se ha hecho una inyección hace semanas, y el efecto, un poquito las mismas gráficas que antes, es como ahora en rojo, los ratones tratados, SOT1, pues presentan mejores amplitudes de los potenciales en todos los músculos, tanto hembras como machos, aquí abajo, y que la locomoción también se mantiene durante más tiempo. La escala temporal es un poco distinta, pero también corren mejor durante N semanas. Cuando vamos a las placas motoras, y veis en rojo el axón que ha de llegar y que ha de conectar con la sinapsis, con la parte del músculo que está en verdecito. En un wild type todas las puntas verdes, todas las manchitas verdes tienen un contacto rojo, en el SOT solamente una parte baja, veis como 20 o 25%, con el SOT tratado con GDNF nos aumenta al doble. Estamos manteniendo esta conexión mucho más tiempo y probablemente perdurarán más. Y el número de motoneuronas también. Fijaros, aquí es incluso el efecto más potente que con la neuroglobulina.
prácticamente conseguimos preservar la totalidad de los cuerpos de las motoneuronas en la médula espinal. No hemos mantenido el 100% de la conexión, esta se está perdiendo primero, pero bueno, si hemos mantenido el doble aquí, pues aquí mantenemos más todavía, porque estamos retrasando esa degeneración retrógrada que se plantea en todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Bien, pues un poquito el mismo esquema. El aumento de GDNF, también aquí aumenta vías de sobrevivencia, sabemos que aumenta una serie de, por ejemplo, incluso los autorreceptores para el GDNF aumentan, lo cual es como una ganancia. Si yo tengo más dinero, necesito más monederos para poner el dinero. Entonces, si no tengo más monederos, ya no me cabe el dinero. Pues si pongo más GDNF, genera más monederos para que pueda activar más el GDNF, con lo cual eso va en principio bien. E incluso promueve esta capacidad que a nivel central, pues las microglías, los astrocitos o la neurona superior reciban efectos beneficiosos y todo ello nos mejore la progresión de la enfermedad. En conclusión, lo que se ha intentado demostrar es que con terapia génica, Miguel ha enseñado un ejemplo muy bonito, de que podemos ir a corregir un gen erróneo. Eso puede curar la Abril o los pacientes que tengan esa mutación concreta. ¿Qué pasa cuando las mutaciones son muchas o cuando, con el caso de ELA, la mayoría de los pacientes no sabemos qué causa genética es? Ahí hemos de jugar con terapia neuroprotectora, farmacológica, eléctrica, la medicina bioeléctrica está entrando en muchos ámbitos, terapia génica, ahí tenemos opciones. Pero en este caso es neuroproteger, hacer que el ritmo de pérdida de las neuronas o de los axones sea mucho más lento y, por tanto, el curso clínico mejore para los pacientes a lo largo de N años, dependiendo de la potencia del tratamiento. Y ese era un poquito el mensaje que yo os quería traer aquí. Es decir, podemos aprender de unas enfermedades para otras, o podemos coger 2 o 3 modelos de PEF genéticos, que nos lo estamos planteando, a ver si conseguimos dinero, presión vuestra para que los financiadores nos ayuden, y decir, bueno, pues a lo mejor tengo 2 o 3 modelos distintos de enfermedad, pero con el mismo tratamiento los mejoro a todos. Eso tiene perspectivas interesantes, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias de nuevo, agradecer al grupo de gente que fundamentalmente ha hecho el trabajo de casi todo esto. Yo siempre digo que ellos trabajan mucho y así yo puedo viajar. Ahora ya no lo digo porque cada vez me da más pereza viajar y prefiero quedarme en el laboratorio haciendo cosas. Pero bueno, sobre todo os quería enseñar aquí a Mireia Herrando, que ha llevado todo esto, a Guillem Modos, que hizo la tesis en este tema de las reunions, y a Asunció Bosch, que colabora con Miguel y con nosotros también, y que es la interfase de la terapia génica con nuestros modelos animales. Y muchísimas gracias por oírnos.